Vamos a arrancar con la doctora Paula Sánchez el tema propuesto. Bueno, Adelante, buenos Paula. días para todos. El tema de hoy es alergia e inflamación de la superficie ocular. Soy residente de oftalmología de la Universidad del Valle. Entonces, recordemos que la superficie ocular y los anexos comprenden varias estructuras. Entre ellas tenemos la córnea, la conjuntiva, también están la glándula lagrimal mayor y las accesorias, las glándulas a nivel de los párpados y el sistema nasolagrimal. Recordemos que varias de estas estructuras hacen parte del sistema linfoide asociado a mucosas, exceptuando la córnea, porque la córnea es un tejido que es avascular y que es inmunoprivilegiado. En cuanto a la alergia ocular, la alergia representa un conjunto de enfermedades inflamatorias de la superficie ocular. Esta tiene un espectro de severidad que es leve a grave, puede causar deterioro en la calidad de vida del paciente, pero también hay condiciones que son amenazantes para la visión de las personas afectadas. Estas patologías son muy comunes y se dice que afectan entre el 10 al 20% de la población general. Sin embargo, se ha visto en últimos estudios que esta puede afectar hasta un tercio de la población mundial. Las tasas de alergia están aumentando y se dice que actualmente un 20% de la población mundial sufre algún tipo de alergia. Es decir, puede ser rinitis alérgica, dermatitis atópica, asma. Hasta un 40 o 60% de los pacientes alérgicos, es decir, que presenten una disfunción alérgica en algún otro de sus órganos, puede ser a nivel bronquial, vía respiratoria superior o piel, va a presentar sintomatología ocular asociada. Y se dice que la alergia ocular está muy frecuentemente asociada a rinitis. Incluso hay estudios que muestran una asociación de rinitis alérgica y alergia ocular hasta de un 95%. En cuanto a la clasificación de la alergia ocular, hay varias clasificaciones. Hay una que depende pues de la clínica, que divide las patologías en conjuntivitis alérgica, que puede ser estacionaria o perenne, queratoconjuntivitis vernal y queratoconjuntivitis atópica. Sin embargo, la última clasificación la ha realizado la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, que va a distinguir dos tipos de hipersensibilidad de la superficie ocular. Entonces va a haber una alergia ocular y otra que es hipersensibilidad no alérgica. La alergia ocular puede estar mediada por IgE y tenemos entonces la conjuntivitis alérgica, tanto estacionaria como perenne, la queratoconjuntivitis vernal y la queratoconjuntivitis atópica, y está la no mediada por IgE, en la cual tenemos la blefaroconjuntivitis de contacto, y también se encuentran la queratoconjuntivitis vernal y atópica, porque además de tener un mecanismo mediado por IgE, también hay otros mecanismos no IgE, y tenemos aquellas que no son alérgicas, que corresponden a la conjuntivitis papilar gigante, la conjuntivitis irritativa, la blefaroconjuntivitis irritativa y otras. También podemos clasificar la conjuntivitis alérgica o la alergia ocular de acuerdo a la duración y a su presentación. Entonces se divide en intermitente, cuando se presentan los síntomas menos o 4 días a la semana, o cuando se ha presentado durante menos de 4 semanas consecutivas, y persistente, cuando se presentan
síntomas más de 4 días a la semana o se presentan durante más de 4 semanas consecutivas. También se clasifica de acuerdo a su gravedad en leve, moderada y severa. Leves que los síntomas no son molestos para el paciente, no afectan la visión, no afectan sus actividades diarias en la escuela o en su trabajo. Y moderada es que presente uno de los siguientes 3 ítems, que tenga signos y síntomas que sean molestos para el paciente, que se afecte la visión, que afecte el trabajo o la escuela, sus actividades diarias, y severa es que comprometa todos estos ítems. En cuanto a la fisiopatología, debemos recordar que hay unas respuestas de hipersensibilidad que se dividen en 4 tipos. Entonces, la más importante en estas patologías es la tipo 1. Acá tenemos un cuadro que nos resume las características de este tipo de hipersensibilidad. Entonces, tiene como inmunoglobulina protagonista la inmunoglobulina E. El antígeno corresponde a una molécula soluble que se denomina alergeno. La célula más importante en estos casos es el mastocito. El mecanismo por el cual se produce la respuesta a hipersensibilidad y sus manifestaciones clínicas es por una activación de los mastocitos inducidos por inmunoglobulina E, y en los ejemplos de esta hipersensibilidad se encuentran la rinitis alérgica, el asma y también pues la alergia ocular. También tenemos otros tipos que son el tipo 2 y el 3, que están mediados por inmunoglobulina G. Estos 3 primeros tipos están mediados por anticuerpos y, a diferencia del tipo 4, este está mediado por células. También se ha visto, por ejemplo, en la queratoconjuntivitis vernal, que tiene una hipersensibilidad tipo 4 y por lo tanto vimos anteriormente que se clasificaba también como una alergia ocular no mediada por inmunoglobulina E. Entonces, en la hipersensibilidad tipo 1 tenemos la presencia de alergenos, que son unas partículas muy pequeñas que pueden medir aproximadamente menos de 60 micras. Estos alergenos se caracterizan porque tienen actividad proteasa y porque además son aerodinámicos. Entonces, es por eso que nosotros vemos que estos pacientes presentan exacerbaciones de su cuadro clínico, especialmente cuando hay estaciones como otoño, en el cual hay mayor presencia de estos alergenos o viento, porque son pues agentes aerodinámicos. Entonces, estos alergenos van a ser captados por las células dendríticas que se van a encontrar a nivel de las mucosas. Estas células dendríticas son células presentadoras de antígenos que van a realizar una captura de estas partículas, lo van a presentar a los linfocitos T vírgenes, que por medio de interleuquina 4 se van a transformar en linfocitos TH2. Los linfocitos TH2 van a establecer una conexión con los linfocitos B, los cuales se van a transformar en células plasmocíticas que, por medio de la presencia de interleuquinas 4, 5 y 13, van a hacer que esos plasmocitos produzcan inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E se va a anclar a los mastocitos que se encuentran a nivel de pues de la sangre y de los ganglios linfáticos, y van a viajar a diferentes tejidos, entre ellos la conjuntiva, tanto vulvar, tarsal y pues también a nivel de otros sitios de la superficie ocular.
Allí los mastocitos van a tener unos mediadores que son, por decirlo así, primarios que se encuentran dentro de ellos, del cual los más importantes son la histamina, la quimasa y la triptasa. Y van a haber pues unos mediadores secundarios que son unas moléculas que corresponden a leucotrienos, básicamente C4 y D4, que van a producir vasodilatación y aumento en la producción de moco, lo cual va a explicar pues toda esta parte clínica de la patología. Además, estos mastocitos van a liberar también interleuquinas, sobre todo la 5, que va a reclutar eosinófilos. En la hipersensibilidad tipo 1 tenemos dos fases. Esas dos fases nos van a explicar el por qué cuando el paciente se expone a un alergeno va a presentar rápidamente las manifestaciones clínicas en aproximadamente 15 a 20 minutos y la célula protagonista inflamatoria son los mastocitos. Y también va a haber una fase tardía que esto explica el por qué, a pesar de utilizarse ciertos tratamientos con el paciente, si bien va a presentar una mejoría notoria, no va a ser completa e inmediata, ya que esta fase tardía se presenta hasta 4 o 12 horas después de haberse expuesto al alergeno. Esta fase tardía muchas veces no se manifiesta clínicamente y puede aparecer sin evidencia clínica de la forma inmediata. En esta fase tardía, los protagonistas son los eosinófilos. Las enfermedades alérgicas son unas condiciones multifactoriales. Acá tenemos este gráfico en el cual vemos que son poligénicas y se van a desencadenar por interacciones entre los genes y el ambiente con la participación del sistema neuroendocrino, el cual pues, sabemos que hay un eje hipotálamo, hipófisis, adrenérgico, que ante ciertas situaciones de estrés se van a liberar cortisol y catecolaminas y estas a su vez van a interactuar con el sistema inmune de la persona, haciendo que ciertas condiciones se perpetúen o manifiesten con mayor gravedad. También se ha visto que hay factores neuropsicológicos que van a hacer que a nivel inmunológico haya pues cierta disfunción o que se perpetúen ciertas respuestas. Recordemos también que hay un sistema inmunológico innato y adaptativo y que dependiendo de cómo se orqueste o se desarrolle la respuesta de cada paciente, vamos a ver que por mecanismos que lastimosamente no están bien dilucidados hasta el momento, hay personas que van a desarrollar respuestas alérgicas mientras que otras no. Bueno, acá tenemos entonces un gráfico que nos muestra entonces que pues la superficie ocular pues por inflamación neurogénica en pacientes que presentan alergia, van a llevar pues a una disfunción de la barrera epitelial con producción de interleuquinas de factor transformante beta. Esto está mediado por la presentación de células dendríticas a los linfocitos T, que los linfocitos TH2 van a llevar a la generación de queratoconjuntivitis vernal y también a la conjuntivitis alérgica que puede ser estacional o perenne. Como les explicaba, las células, los mastocitos, son la célula más importante en esta fase inicial, la cual va a producir
productos derivados de los eosinófilos, prostaglandinas, leucotrienos, quimasa, y estas van a tener además una repercusión a nivel de los fibroblastos, pues de los queratinocitos y de los fibroblastos, llevando pues posteriormente a una remodelación pues de los tejidos. Bueno, entonces en cuanto a la conjuntivitis alérgica, tenemos que es una respuesta a hipersensibilidad tipo 1, que ya se las expliqué. Se ha visto que es una predisposición genéticamente determinada y que tiene una alta relación con rinitis alérgica, pues en estudios hasta más del 95%. Se dice que los pacientes con rinitis alérgica sufren síntomas oculares y que la rinitis alérgica no es un requisito para hacer el diagnóstico de conjuntivitis. Sin embargo, se ha visto que el asma, la rinitis y la conjuntivitis tienen pues una fisiopatología común, siendo la expresión de una alergia mediada por IgE y antígenos pues aerotransportados, que son los alergenos. La conjuntivitis alérgica aguda, es decir, aquella que se manifiesta en minutos tras la exposición a partículas ambientales, estas suelen ser debidas usualmente por polen. Es típico en los niños durante la primavera, el otoño, pues también en verano, y se va a caracterizar por prurito, una descarga acuosa, una quemosis marcada que va a resolver en horas. En estos casos es muy útil las medidas no farmacológicas como compresas frías o gotas de adrenalina al 0.1% porque reducen la quemosis. Sin embargo, en el tratamiento farmacológico, los los agonistas alfa-1 no se recomiendan porque muchas veces los pacientes cada vez que presentan síntomas tienden a abusar de estos medicamentos generando posteriormente un efecto de rebote. Como les decía, la conjuntivitis alérgica se va a dividir en estacional y perenne. La palabra perenne significa que es una patología que es permanente y que se va a presentar a través de los años. Como lo dice muy bien, la conjuntivitis alérgica estacional va a empeorar en unos periodos muy específicos como la primavera y el verano. Los alergenos más comunes en este caso es el polen de los árboles, el pasto, y esto va a variar según la localización geográfica. La perenne, como les decía, causa síntomas a través de los años, pero también tiene unos periodos de exacerbación, especialmente en otoño, y también cuando hay exposición a ácaros del polvo, la descamación de la epidermis de las mascotas o cuando hay más partículas de hongos. Esta perenne es menos común y generalmente es más leve que la conjuntivitis estacional. Entonces, en esta patología, tenemos que los síntomas y signos oculares más comunes son el prurito. De hecho, el prurito es como el sello distintivo de esta patología, y cuando vemos un paciente que nos consulte por ojo rojo, por secreción acuosa, la ausencia de prurito nos debe hacer reinterrogarnos acerca de una alergia, porque el prurito es prácticamente sine qua non de esta patología. Entonces, tenemos el prurito y este es un signo causado por el acoplamiento de la histamina con sus receptores, y además del prurito se va a presentar el lagrimeo, el ojo rojo y el edema, el cual puede ser conjuntival o palpebral, y también pues el paciente nos va a referir sensación de cuerpo extraño, secreción serosa o mucosa, y también podemos encontrar reacción papilar tarsal.
Estos signos son de fase rápida, pero también pues están los signos tardíos que van a ocurrir horas más tarde, y estos son dados por una infiltración epitelial de linfocitos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, y pues estos síntomas tardíos es por una inflamación crónica que ya se van a manifestar por fotofobia, dolor ocular, discapacidad visual y secreción. Tenemos ya la queratoconjuntivitis vernal. La queratoconjuntivitis vernal es una afectación bilateral, sin embargo, esta puede ser asimétrica. Es un proceso inflamatorio crónico recurrente y generalmente se inicia muy tempranamente, aproximadamente a los 5 años de edad, pero se ha visto que esta patología puede persistir hasta la tercera o cuarta década de la vida. Hay un pico de incidencia, sobre todo al final de la primavera y el otoño, y va a prevalecer en ambientes cálidos y secos, con exacerbaciones en primavera y verano. Esta patología es más frecuente en el Mediterráneo, en el oeste de África, en el sureste y este de Asia y el medio oeste de Estados Unidos. Sin embargo, también pues, se ha visto esta patología pues, en países tropicales, y es una patología que corresponde al 0,1 al 0,5% de todos los trastornos oculares. La máxima incidencia se va a presentar entre los 11 y 13 años y se ha visto que afecta más al sexo masculino. Generalmente esta patología tiene una duración entre 4 a 6 años tras el comienzo de los síntomas, suele resolver hasta la pubertad. Sin embargo, hay un porcentaje muy pequeño, y pues por lo menos es un porcentaje pequeño, que puede seguir presentándose en la vida adulta, y en estos casos la prevalencia es igual entre hombres y mujeres. Estos pacientes generalmente presentan antecedentes familiares y también antecedentes personales de atopia, y se ha visto una asociación con rinitis en el 97%, con asma en el 56% y con dermatitis atópica en el 33% de los casos. El hecho que la máxima incidencia se presente en estas edades hace que el manejo sea difícil, ya que la mayoría de estos pacientes son adolescentes, y en este grupo de edad la adherencia es un poco más complicada. Va a tener formas clínicas de presentación que se dividen básicamente en 3. Está la palpebral, que se caracteriza por una hipertrofia papilar difusa, como vemos en la primera imagen. Es un aspecto adoquinado en el tarso y se conoce como patrón empedrado. Hay una forma límbica que se caracteriza por una infiltración de la conjuntiva vulvar perilímbica, que se puede ver hiperémica, edematosa y engrosada, y es característicamente una limbitis. Pues incluso esta corresponde a esta imagen de acá y se puede ver muchísimo mejor estas características. Y también están los nódulos de Horner-Trantas, que corresponden a colecciones de eosinófilos, neutrófilos y mastocitos necróticos. Y finalmente hay una forma mixta en la cual se van a mezclar todos estos hallazgos clínicos. Se dice que la forma palpebral sobre todo se observa en pacientes que viven en Europa y América, mientras que la forma límbica y la mixta se observa sobre todo en pacientes asiáticos y africanos. En cuanto a los síntomas de la queratoconjuntivitis vernal, como todas las alergias, el síntoma más importante o predominante es el prurito ocular,
que se va a acompañar por el lagrimeo, la secreción pues mucosa, la fotofobia, la sensación de cuerpo extraño, el blefaroespasmo y la visión borrosa. Se dice que cuando hay fotofobia, usualmente hay compromiso corneal. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de esta patología es básicamente clínico. Se dice que la queratopatía, o sea, el compromiso corneal, es mucho más frecuente en aquellos pacientes que presentan compromiso palpebral, y esto es básicamente por ese trauma y esas fuerzas de cizallamiento continuos de esas papilas contra la córnea. Se van a encontrar erosiones punteadas epiteliales y también macroerosiones. Es muy típico ver una úlcera que se describe en escudo, la cual va a tener un cubrimiento de calcio en la membrana de Bowman, y vamos a encontrar unas cicatrices subepiteliales grisáceas, las cuales pueden interferir con la calidad visual del paciente, y dado el rascado o el frotamiento crónico, en estos pacientes es muy común el queratocono. Acá tenemos unas imágenes que nos muestran la forma palpebral de la queratoconjuntivitis vernal. Entonces, en la primera imagen tenemos una fina hipertrofia papilar difusa. En la segunda vemos ya macropapilas con unos infiltrados inflamatorios focales. En la tercera imagen vemos macropapilas ya con un infiltrado difuso. En la siguiente hay papilas gigantes. Ya en esta imagen vemos que hay una afectación intensa con moco que se filtra, por decirlo así, entre los bordes de cada papila. Y acá pues ya hay una afectación un poco más leve con secreción mucosa. Acá están entonces imágenes de la forma límbica de la queratoconjuntivitis vernal. Acá vemos entonces papilas límbicas escasas. Acá ya hay papilas con puntos de Horner-Trantas. Acá ya hay papilas más abundantes, y acá pues hay una afectación grave, pues con papilas, con hiperemia perilímbica. Y acá pues ya vemos queratopatía. Entonces acá vemos las erosiones punteadas superiores y moco que están teñidos con rosa de Bengala. Incluso acá podemos ver que este proceso es crónico porque hay unos neovasos a nivel corneal. Ya en la imagen B y la C ya hay una resolución gradual de una macroerosión previa tras varios meses de tratamiento. Acá tenemos pues la queratopatía pues que corresponde pues a esa úlcera en escudo. Pues acá está pues la placa incipiente, pues ese color usual es por el depósito de calcio pues a nivel de la Bowman. Acá se observa pues la placa y úlcera en escudo, que es como típica, la cicatrización subepitelial tras esta ulceración. Y acá pues en esta última imagen ya vemos como un pseudogerontoxon, pues que es básicamente por esa fibrosis, y pues papilas a nivel del limbo. En cuanto a la severidad de la queratoconjuntivitis vernal, se utiliza pues una escala que es la escala de Bonini. Acá vemos entonces que esta valora los síntomas, la hiperemia conjuntival, la secreción, la reacción papilar, la presencia de nódulos de Trantas y la afectación corneal. Entonces la clasifica como quiescente, leve intermitente, moderada intermitente, persistente, severa, muy severa o evolutiva. La quiescente es aquella en la cual están prácticamente ausentes todos estos ítems o están de forma muy, muy leve. En la leve intermitente ya los síntomas son ocasionales,
pero pues de una intensidad leve, y pues ya hay una reacción papilar leve a moderada. No hay nódulos de Trantas ni afectación corneal. En la moderada intermitente los síntomas son ocasionales, pero estos ya son leves a moderados. Hay hiperemia conjuntival y secreción conjuntival leves, una reacción papilar que puede ir de leve a severa, y no hay nódulos de Trantas ni afectación corneal. En la moderada persistente, entonces acá los síntomas son persistentes. Recordemos que los síntomas persistentes son aquellos que duran más de 4 días a la semana o que duran más de 4 semanas. Estos son leves a moderados. Hay hiperemia conjuntival leve a moderada, al igual que secreción conjuntival. La reacción papilar puede ser variable. No hay nódulos de Trantas y se puede ver queratopatía punteada superficial. En la severa, pues obviamente ya todos estos síntomas son persistentes y de mayor gravedad, al igual que la hiperemia y la secreción conjuntival. La reacción papilar va a ser moderada a severa con inyección y quemosis. Van a haber nódulos de Trantas escasos y va a haber queratopatía punteada superficial. En la muy severa, ya vemos que hay nódulos de Trantas numerosos, que hay úlcera, y finalmente la evolutiva, en la cual corresponde básicamente a las secuelas y a la fibrosis, y ya ha disminuido todos estos síntomas. Generalmente la evolutiva es cuando se ha superado ese periodo de 4 a 6 años que generalmente dura la enfermedad y que no persisten todos estos síntomas en el tiempo. Entonces acá tenemos de forma gráfica la severidad. Esto es una forma clínica. Entonces en la leve vemos que hiperemia conjuntival pueden haber papilas. En la moderada vemos cómo pues esto aumenta, y pues finalmente en la evolutiva es más que todo pues fibrosis y secuelas de los episodios inflamatorios previos. Tenemos entonces ya otra patología, pues que hace parte de la pues, alergia ocular mediada por IgE, que es la queratoconjuntivitis atópica. Esta es una enfermedad bilateral, la cual es rara porque se dice que afecta hasta el 1% de la población. Sobre todo va a afectar a adultos entre 30 a 50 años, y estas personas afectadas tienen antecedentes de eczema en el 95% de los casos y de asma en el 87%. Se ha descrito que el 5% de estos pacientes pudo haber sufrido una queratoconjuntivitis vernal en la infancia, y es una patología crónica sin tendencia a la mejoría. Esta sobre todo va a empeorar pues en invierno. La queratoconjuntivitis atópica, como lo veíamos, también es una reacción inmune de hipersensibilidad tipo 4, es decir, que es mediada por células, predominantemente células T, y en este caso los linfocitos T se van hacia una respuesta TH1 que van a producir quimiotaxis y estimulan la producción de eosinófilos. Esos eosinófilos producen citoquinas que van a aumentar la respuesta inflamatoria, y esta patología se debe también en parte a un mecanismo por inmunoglobulina pues E. El sello distintivo de esta patología son las lesiones eritematosas y exudativas de los párpados, y esto es lo que la diferencia de forma clínica de la queratoconjuntivitis vernal. Está muy asociada con blefaritis crónica, disfunción de glándulas de meiomio por colonización, infección estafilocóxica, y se dice que el 90% de estos pacientes presentan estafilococo aureus en lugar de la flora normal. Los párpados tienden a estar engrosados, indurados y fisurados debido al eczema en la mayoría de los pacientes.
se dice que a pesar de que estos pacientes presenten colonización por Staphylococcus aureus, esta presencia de este microorganismo, en este caso, no se va a correlacionar con la incidencia o la gravedad de la queratopatía. Y acá en estos pacientes, la afectación conjuntival va a predominar en el párpado inferior, mientras que en la queratoconjuntivitis vernal, el párpado más afectado es el superior. Y se considera que esta patología es la manifestación ocular de un paciente con dermatitis atópica. En estos pacientes tenemos como complicaciones conjuntivitis cicatrizal, que lleva pues a fibrosis subepitelial y sin bléfaron. También van a presentar una reducción de la función lagrimal y el volumen de la película lagrimal. Van a presentar una queratitis puntiforme. También se pueden ver defectos epiteliales persistentes y cuando estos coalescen pueden formar úlceras que se pueden sobreinfectar. También van a presentar queratocono hasta en el 15% de los pacientes, no tanto como en los pacientes con queratoconjuntivitis vernal, y pues este queratocono es secundario pues al frotamiento. Acá pues en esta foto tenemos una queratinización pues de la carúncula, que es muy común, y se dice que estos pacientes están más predispuestos a queratitis por herpes y por molusco contagioso. Tenemos pues otra patología de este espectro, que es la blefaroconjuntivitis de contacto, que como veíamos en la clasificación previa, es una no dependiente de inmunoglobulina E, sino que esta es una reacción de hipersensibilidad tipo 4 que se inicia por un alérgeno exógeno y está mediado por linfocitos Th1 que secreta, pues, que hace que se secreten citoquinas inflamatorias. En este caso, es muy común que el paciente nos diga que el paciente mismo identifica qué fue lo que lo llevó pues a esta condición. Entonces, esto siempre se presenta tras la aplicación de un producto en específico que el paciente reconoce y se caracteriza por hiperemia, ardor prurito y secreción acuosa. En estos casos, la identificación del alergeno es lo más importante porque el tratamiento comienza con la evitación y pues del alergeno y la terapia pues antiinflamatoria. Tenemos también la conjuntivitis papilar gigante. La conjuntivitis papilar gigante, veíamos, no es mediada por IgE, tampoco es una respuesta de hipersensibilidad, hace parte de, pues sobre todo a microtraumas secundarios a la presencia de un cuerpo extraño, por decirlo así, a nivel de la superficie. Entonces, en muchos textos no la tenían en cuenta como un trastorno alérgico de la superficie ocular porque es secundario a una estimulación mecánica crónica de la conjuntiva y, como les decía, no es por un mecanismo de hipersensibilidad como tal. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por papilas gigantes en la conjuntiva tarsal superior y se ha visto que la incidencia de alergia sistémica en pacientes con conjuntivitis papilar gigante es comparable al de la población general y no se ha visto un aumento de la inmunoglobulina E o de la histamina en las lágrimas. Esto debido al roce constante de esta conjuntiva tarsal irregular con la córnea nos va a generar queratitis punteada superficial. También se puede ver úlceras en escudo y pseudotosis.
acá tenemos un cuadro que nos resume las características clínicas de las alergias oculares y también pues aquellas que están mediadas por otros mecanismos que no son secundarios a hipersensibilidad. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, pues que la conjuntivitis alérgica estacional y perenne son mediadas por IgE, la queratoconjuntivitis vernal y la queratoconjuntivitis atópica tienen tanto mecanismos mediados por IgE como aquellos no mediados por IgE. La conjuntivitis papilar gigante, como vimos, no corresponde a un mecanismo alérgico, sin embargo, en muchos textos la tienen en cuenta. Y como veíamos, la blefaroconjuntivitis de contacto no es mediada por IgE. Entonces, vemos que pues hay un background en estas primeras patologías que es atópico. En estas dos últimas usualmente no es atópico. En los párpados generalmente todas van a presentar pues un edema, exceptuando la conjuntivitis papilar gigante que es más pues a nivel de la conjuntiva tarsal. En la conjuntiva vemos que en la conjuntivitis alérgica sobre todo hay folículos, aunque también papilas. En la queratoconjuntivitis vernal y en la atópica hay más papilas, al igual que en la conjuntivitis papilar gigante. En la blefaroconjuntivitis de contacto son más folículos. Y pues como vemos, el limbo está más afectado en la queratoconjuntivitis vernal y en la atópica. Y la córnea también. En cuanto al diagnóstico diferencial de la alergia ocular y de las conjuntivitis no alérgicas, debemos tener en cuenta el ojo seco, la blefaritis, las queratoconjuntivitis tóxicas, que generalmente son secundarias a exposición a medicamentos, las mecánicas y las infecciosas. Lo que más nos va a orientar pues es la historia clínica, la cual pues en alergias es típica, básicamente pues por el reconocimiento de un alergeno. Sin embargo, hay pacientes en los cuales no es fácil reconocer un alergeno y son en esa minoría de pacientes que se van a hacer exámenes auxiliares adicionales para poder hacer el diagnóstico y detectar qué es lo que le está causando la alergia al paciente. Pues en el ojo seco, como lo hemos visto en conferencias previas, es una patología que usualmente se presenta pues en mujeres con ciertos factores de riesgo, que también tienen unos factores de riesgo exposicionales o enfermedades autoinmunes, y que pues el ojo seco se hacen diversos test pues para su diagnóstico para definir si es acuodeficiente o evaporativo. Sin embargo, se ha visto pues que los pacientes con alergia pues van a tener una menor producción de lágrimas. En cuanto a los síntomas, Paulita, el ojo seco se presenta en hombres y mujeres. Obviamente la frecuencia es mucho mayor en mujeres, ¿no? sí, doctora. Simplemente para puntualizar que dijiste solamente, pues, o la idea, se presenta en mujeres. Ajá, sí, Creo que doctora. todos lo tenemos claro. Ajá. Sí. En los Ujú. síntomas, como les decía, pues en la alergia lo más característico y el sello distintivo es el prurito. Y pues hay otros signos que ya los dijimos, que son secundarios pues a esa respuesta inflamatoria. Ya pues en cuanto a la citología, podemos encontrar en la alergia la presencia de eosinófilos, neutrófilos y linfocitos. Sin embargo, el hecho de que no se encuentren no descarta este diagnóstico. En el ojo seco hay alteración de las células epiteliales y también se puede encontrar infiltrados linfocitarios. En la blefaritis, sobre todo, hay presencia de neutrófilos. A nivel de patologías relacionadas con exposición a tóxicos, están sobre todo una respuesta más neutrofílica, al igual que en la mecánica y en las infecciosas.
La descarga en las infecciones va a ser sobre todo pues muy purulenta, puede ser aguda o crónica dependiendo si es micótica o si es bacteriana, y los signos de una infecciosa van a ser pues mucho más marcados. En cuanto a los diagnósticos auxiliares para las alergias oculares, como vemos, pues el tratamiento de la conjuntivitis alérgica depende mucho de la documentación de una alergia, y es muy importante que el paciente evite la exposición al alergeno que le generan todos esos síntomas. El primer paso siempre es hacer pues una anamnesis exhaustiva, y pues si la causa no está claramente establecida, pues vamos a recurrir a todas o algunas de estas pruebas, dependiendo de la disponibilidad de las mismas. Si se requiere pues investigación y no se ha identificado cuál es el alergeno, se puede hacer una prueba de parche o punción con diferentes alergenos. Generalmente esto es indicado por los alergólogos, y acá pues la indicación de utilizar punción a nivel cutánea es la sospecha de sensibilización a pues a ciertos agentes ambientales como el polen, el moho, o pues incluso pues alergias alimentarias. La ventaja de hacer una prueba con punción cutánea es que es simple, es rápida y es económica. Sin embargo, como desventaja es que no siempre se correlaciona con los síntomas oculares. Se prefiere más las pruebas de parche, sobre todo en blefaritis eczematosa, en hipersensibilidad o dermatitis o blefaroconjuntivitis de contacto, y en conjuntivitis inducidas por medicamentos. La desventaja es que requiere mucho tiempo, el compromiso de la piel es diferente al que se ha visto, el que se hace pues a nivel de la espalda, que es lo que usualmente se hace pues en personas alérgicas, y que se requiere aumentar el número de aptenos para poder definir cuál es el agente causal. También se puede utilizar medidas de IgE específicas en sangre, sobre todo pues en pacientes que presenten eczema, hiperreactividad en la piel, o en pacientes que tienen uso prolongado de medicamentos. Las ventajas es que permiten cuantificar la sensibilización a diversos alergenos simultáneamente. Las desventajas es que es caro, no siempre se correlacionan con los síntomas a nivel ocular, y pues a nivel ocular es un poco más preciso y de mejor calidad realizar mediciones de inmunoglobulina E en la lágrima. También se puede hacer provocación conjuntival con alergenos. Sin embargo, pues esto puede sobrar en muchos casos porque el paciente reconoce cuáles son los agentes desencadenantes. Esta está indicada en pacientes con historia clínica positiva y alérgica que presentan un prick test o un IgE negativo, y define cuál es el alergeno más importante en pacientes que se presentan con test en la piel positivos. Pues, sin embargo, podría ser innecesario llegar y exponer al paciente un alergeno para definir cuál es, si ya tenemos un test en la piel positivo. Simplemente es aumentar la incomodidad para el paciente. La ventaja es que confirma específicamente cuál es el alergeno por el cual se produce la respuesta a nivel conjuntival. En cuanto a desventajas, es que hay pocos alergenos disponibles para la aplicación en la conjuntiva, es caro, requiere tiempo, y pues se pueden causar también efectos sistémicos, porque recordemos que estas patologías muchas veces tienen preponderancia a nivel ocular, pero en realidad pues es una respuesta inmunológica aberrante sistémica. En la citología nos puede permitir valorar la calidad y cantidad de la inflamación. La ventaja es que podemos ver los eosinófilos, que son los indicativos pues de la alergia,
pero el hecho de que no encontremos eosinófilos en la citología no nos excluye este diagnóstico. Y finalmente la medición de inmunoglobulina en la lágrima, que tiene como ventaja que pues el hecho de que esté presente nos dice que definitivamente hay una alergia ocular, pero la desventaja es que no es práctica, no está estandarizada y que las muestras tienen volúmenes muy pequeños. En cuanto al tratamiento de esta patología, pues vamos a tener tanto un manejo no farmacológico como farmacológico, debido pues a que el tratamiento de la alergia ocular depende de la documentación pues de una alergia, pues siempre hay que indicarle al paciente pues que evite la exposición. Paulita, un comentario con respecto a lo del diagnóstico en la diapositiva anterior, es que pues básicamente el diagnóstico que nosotros como oftalmólogos hacemos es clínico, pero cuando vemos una patología muy severa, yo les recomiendo que a esos pacientes se les pidan los niveles de IgE. Estos niveles de IgE demasiado elevados lo deben a uno alertar con respecto a la cicatrización de ese paciente. Estoy hablando de procedimientos en córnea. Creo que todos hemos tenido experiencias difíciles con pacientes alérgicos que uno pues, pensaba que estaban controlados, porque obviamente, como tú has venido mencionando, esta patología es una patología de manejo multidisciplinario. Nosotros no podemos quedarnos solamente manejándola en ojos, sino que tenemos que recurrir al alergólogo, al dermatólogo, sí, al otorrino, etcétera, en casos puntuales. Pero allí importante ese tip de pedirle a estos pacientes IgE y si sus niveles están demasiado incrementados, hagan un pretratamiento de estos pacientes, obviamente con el especialista encargado, que sería el alergólogo, antes de hacer procedimientos corneales. ¿Sí? O sea, cualquiera, un trasplante, una cirugía refractiva, una cirugía de catarata incluso. Así que vale la pena tener esto en cuenta. Ajá, muchas gracias, doctora. Sigue. Bueno, en cuanto al manejo, pues tenemos dos pilares, no farmacológico y farmacológico. En el tratamiento no farmacológico es el primer abordaje, pero pues siempre debe acompañar a los tratamientos tópicos como primer intento. El paciente debe evitar por completo los alergenos en la medida que sea posible, aunque pues con frecuencia es difícil de hacer cumplir, especialmente en pacientes que tienen, pues que viven en países con estaciones, pues que es difícil controlar el ambiente. Se recomienda entonces aplicación de compresas frías, solución salina y lágrimas artificiales y pues ungüentos que son muy útiles en el alivio sintomático de estos pacientes. Estos tienen un efecto aditivo sobre la farmacología de los agentes tópicos, pues de los medicamentos y, por ejemplo, en pacientes que presenten conjuntivitis papilar gigante, se les puede recomendar, por ejemplo, la interrupción temporal o periodos cortos de uso de lentes de contacto, cambiar la solución de limpieza pues, de los lentes. eh, También se puede hacer cambio pues, de lentes de contacto a desechables diarios. Y pues se ha visto que, por ejemplo, pues hay estudios muy pequeños con poca evidencia que hablan de ingestión de probióticos pues en lácteos o pues hay antagonistas del receptor 2 de prostaglandina 2 que han mostrado mejoría en pacientes pues con rinoconjuntivitis, pero pues la evidencia pues es insuficiente. En cuanto al tratamiento farmacológico, entonces tenemos medicamentos tópicos que son los estabilizadores del mastocito, los agentes de acción dual, los corticosteroides y los inmunomoduladores,
También tenemos antihistamínicos orales, que estos se prefieren en pacientes que presenten no solamente compromiso ocular, sino aquellos pacientes que presenten también rinitis alérgica, pues, o asma. Los esteroides nasales también se puede hacer por medio del alergólogo inmunoterapia alérgeno específica, o también se han utilizado medicamentos biológicos como el omalizumab. Sin embargo, el omalizumab es un medicamento el cual es off-label para la alergia ocular aislada. Entonces, en el tratamiento farmacológico tenemos los estabilizadores del mastocito, que lo que hacen es prevenir la degranulación y por lo tanto estos se utilizan como profilaxis con un periodo de carga de alrededor, pues, de 2 semanas. El mecanismo de acción no está completamente claro, pues en cuanto a los estabilizadores del mastocito se encuentran el cromoglicato de sodio como uno de los más antiguos, pero también está el ácido espaglúmico, la iodoxamida, el neocromil. Estos requieren una administración frecuente, lo cual pues disminuye considerablemente la adherencia y por lo tanto pues estos medicamentos no tienen el efecto esperado. En cuanto a los efectos adversos, el paciente refiere generalmente cefalea y sensación de quemazón. Son categorías en el embarazo y se utilizan en pacientes mayores de 2 años con una gota 4 veces al día. Perdón, Paulita, quiero hacer una pregunta. En las EPS aún se formula el cromoglicato de sodio a las Pues, personas que trabajan con la EPS. Es que yo no, Sí, la doctora, verdad, todavía se ¿todavía, formula, Gerson? pero más que todo lo formulan los médicos generales, ¿no? generales. Sí, porque es que habiendo, digamos, otra generación de antialérgicos, para mí hace muchísimos años este medicamento ya no tiene cabida. Sí, Eh, doctora. De hecho, pues se queda corto, pues los médicos generales lo utilizan porque hace parte del plan, pues del PBS, pero pues ya por lo menos el PBS se ha ampliado y pues ya muchos médicos tienen acceso a medicamentos con mejores perfiles y mejores respuestas. sí, ok, gracias, sigue. En cuanto a los agentes de acción dual, estos son antagonistas competitivos del receptor H1, son estabilizadores de la membrana del mastocito y además van a ayudar a prevenir la infiltración de eosinófilos. Es por eso que tienen doble acción y son actualmente los preferidos por la primera línea en estos pacientes. Contamos entonces con la olopatadina, el ketotifeno, la acelastina, la pinastina, la bepotastina y la alcaftadina, y vamos a hablar de cada uno en particular. Entonces, en el mercado pues hay muchos agentes antihistamínicos que se pueden administrar pues de forma tópica, pero pues los estudios favorecen el uso pues de estos medicamentos de acción dual, que son antihistamínicos y pues estabilizadores pues de los mastocitos, especialmente pues si no contienen conservantes. Entonces tenemos la olopatadina, que viene al 0.1%, está indicado en pacientes mayores de 3 años y se puede utilizar una gota hasta 4 veces al día. La olopatadina al 0.2% también en mayores de 3 años, una gota una vez al día. Sin embargo, pues como efecto adverso más común, se ha reportado cefalea hasta en un 7% de los pacientes, es decir, que su efecto común es pues poco frecuente, es categoría C en el embarazo y se han hecho estudios que han mostrado que olopatadinas a concentraciones mayores, es decir, al 0.77% comparado con solución, pues al 0.2%, tiene eficacia superior en términos de prurito ocular, enrojecimiento y quemosis. Y pues es el tratamiento de elección
en conjuntivitis alérgica estacional y perenne. En nuestro medio no tenemos ninguna presentación farmacológica con esta concentración, ¿no? Anteriormente Lolopatadina, del así no. laboratorio Abbott, que tenía concentración al 0,6 y era una gota diaria, pero eso lo sacaron, si no estoy mal, era el Alerquer Plus, o no me acuerdo cómo se llamaba, pero ya no está disponible. Tú tienes esto que describes de olopatadina al 0,77, ¿alguna presentación comercial? No, doc, no, pues de presentaciones comerciales, la que viene actualmente pues en máxima, ¿Es el 0,2? concentración es al 0,2. Correcto. Ok, continúa. Listo. Bueno, tenemos entonces también la epinastina, viene a presentación del 0,05%, se utiliza también en pacientes mayores de 3 años y se aplica una gota 2 veces al día. Es categorías en el embarazo, los efectos secundarios descritos son síntomas de resfriado hasta en el 10% de los pacientes. Por lo tanto, la epinastina, lo ideal es evitarla en pacientes que cursen también con rinitis alérgica. La bepotastina viene en presentación al 1,5%, indicado en pacientes mayores de 3 años. Se utiliza una gota 2 veces al día. De evento adverso, el más común es la cefalea y es categoría C en el embarazo. Tenemos la alcaftadina en presentación de 0,25%. La alcaftadina es un agonista inverso de más receptores, el H1, el H2 y el H4, y por la acción en el receptor H4 va a inhibir la respuesta por linfocitos TH2, lo cual hace que por su mecanismo sea un poco superior a sus otros compañeros del mismo grupo farmacológico. Este también va a prevenir la disrupción de proteínas de unión estrecha, que utiliza 1 a 2 gotas al día, y los efectos adversos generalmente son locales, dados por sensación de irritación, quemazón y enrojecimiento. Sin embargo, su frecuencia es muy baja, en menos del 4%, y es categoría B en el embarazo. Por lo tanto, se puede utilizar con mayor seguridad en pacientes en gestación. En cuanto a los corticoides tópicos, como sabemos, tienen blancos moleculares como celulares y lo que hacen es inhibir las prostaglandinas, los leucotrienos, por medio de la inhibición de la fosfolipasa 2 y por lo tanto la producción de ácido araquidónico. Va a inhibir además la proliferación de los mastocitos, va a disminuir los eosinófilos porque van a inducir apoptosis y destrucción fagocítica y van a disminuir la expresión de receptores de histamina. Sin embargo, tiene unos efectos antiinflamatorios muy marcados, muy importantes, pero a un alto costo de efectos secundarios. Se han descrito 2 esquemas de tratamiento con corticosteroides tópicos. Hay un tratamiento que es pulsado. El tratamiento pulsado consiste en administración de gotas 3 a 4 veces al día durante 3 a 5 días, y pues generalmente la terapia pulsada se utiliza en episodios agudos, y ya pues la terapia prolongada se utilizan aplicación de gotas 3 a 4 veces al día durante 1 a 3 semanas con disminución gradual, que esta se utiliza generalmente en formas crónicas, graves, que tienen una exacerbación. En cuanto a conjuntivitis alérgica estacional y perenne, pues rara vez requieren la administración de corticoides tópicos. Estas se utilizan sobre todo en pacientes con queratoconjuntivitis vernal y queratoconjuntivitis atópica. Sin embargo, pues dependiendo del criterio médico, podemos utilizarlo en cualquiera de estas patologías. Tenemos entonces que el esteroide ideal
debe cumplir pues con ciertas características, pues un medicamento que tenga los menores efectos adversos posibles. Se ha visto que la mayoría pues, de esteroides oftálmicos tienen un grupo cetona en la posición 20, el cual está relacionado con la generación de cataratas, pero pues se ha visto que con los esteroides suaves cambian ese grupo cetona por un grupo éster en la posición 20 y eso se hidroliza a un ácido carboxílico inactivo, haciendo que se presente este efecto adverso en mucha menor proporción. Esa hidrólisis predecible a un metabolito inactivo también va a reducir la absorción sistémica, por lo tanto, no va a tener efecto sobre el sistema hipotálamo, hipófisis adrenérgico, y pues entonces va a tener pues un mejor perfil farmacológico. En un estudio se utilizaron, pues de 159 pacientes, utilizaron loteprednol una vez al día por más de un año y no se registró opacificación subcapsular y tampoco hubo incremento de la presión intraocular mayor de 4 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el loteprednol pues se acerca mucho al esteroide ideal. En cuanto a los inmunomoduladores, tenemos entonces la ciclosporina y el tacrolimus. Estos se van a caracterizar por una inhibición de la activación de células T e inhibición de la liberación de mediadores dependientes de inmunoglobulina E, de las citoquinas de mastocitos y otras células relacionadas, haciendo pues que este tratamiento sea muy efectivo. Tenemos entonces la ciclosporina en presentaciones comerciales al 0.05, al 0.1% y ya pues preparaciones magistrales al 1 y al 2%. La presentación al 0.05% corresponde al Restasis y la del 0.1% al Modusic. Es un medicamento efectivo y bien tolerado para la queratoconjuntivitis vernal. Va a disminuir de forma significativa la proteína catiónica del eosinófilo luego de 4 semanas. Es por eso que le debemos explicar al paciente que el efecto de este medicamento no es inmediato, sino que se va a presentar entre 4 a 6 semanas. Una ventaja de este medicamento es que no hay cambios en la función renal o en las enzimas hepáticas luego de 7 años de uso y muchas veces las reacciones adversas son generalmente locales y sobre todo es sensación pues de ardor a nivel ocular y esto es secundario a que el vehículo que ha sido usado ha sido aceite de oliva o de ricino, lo cual puede afectar la adherencia. Sin embargo, se le puede recomendar al paciente que refrigere estos productos para que cuando se aplique el medicamento sea más tolerado. Estos medicamentos pues también son considerados ahorradores de esteroides. En cuanto al tacrolimus, pues se utilizan presentaciones en ungüento al 0.03 y al 0.1%. El tacrolimus oftálmico ya sería pues mandarlo a hacer en preparación magistral. Este tiene un potente efecto inmunosupresor porque va a inhibir la activación de las células T y se ha visto en estudios in vitro que es 100 veces más fuerte que la ciclosporina. Es muy útil en queratoconjuntivitis vernal y atópica, que son estas patologías que son más amenazantes para la visión y pues se puede considerar en pacientes que presenten manifestaciones severas o que no hayan respondido bien al tratamiento previo. Incluso con el fin de evitar pues secuelas en un futuro, se podría utilizar pues de forma temprana. Sí puede causar irritación ocular leve casi en la mitad de los pacientes. Se ha descrito en varios estudios que hasta el 42.9% de los pacientes puede referir irritación. Acá hay un... Paulita, el tacrolimus al 003 en ungüento sí viene comercial del laboratorio Procaps, ¿sí? Y el que usamos pues en el ojo pues sí lo tenemos que mandar a preparar como una fórmula magistral, pero yo quiero hacer énfasis en el
maravilloso efecto del tacrolimus, incluso obviamente sobre la ciclosporina en estos pacientes con estas conjuntivitis alérgicas severas. Hace una diferencia abismal y el único problema que tiene es el costo cuando no lo cubre pues el servicio de salud de los pacientes, porque manejado a largo plazo, de verdad evita muchas complicaciones terribles como estas úlceras en escudo que has descrito, ¿sí? Y además la sintomatología la modula de una manera muy, muy importante. Doctora, yo quería aprovechar este momentico para hacer una pregunta que va dirigida a todos los docentes que nos acompañan en esta charla y es con respecto al uso de los medicamentos que tienen una acción dual de estabilizador en mastocito y antihistamínico. Es que yo he visto, pues en el medio, y nosotros digamos que aprendemos de básicamente lo que vemos día a día, que con frecuencia se manda olopatadina como el medicamento de elección en ese sentido. Y la caftadina en comparación con la olodina es 10 veces más potente. Entonces, ¿qué hace que se restrinja tanto la prescripción de alcaftadina, sabiendo que es un medicamento que es más potente que la olodina y que también está dentro del plan de beneficios en salud de nuestro sistema? O sea, ¿por qué no lo prescriben de manera tan frecuente? Mira que esa pregunta, Jesús David, es muy importante. Básicamente, de los medicamentos de acción dual, el que se ha visto más potente es la olopatadina, incluso sobre el ketotifeno, incluso sobre la bepotastina, ¿sí? En los estudios comparativos 1 a 1. La alcaftadina, como tú dices, tiene el poder antihistamínico más alto, pero hasta donde yo sé el poder estabilizador de los mastocitos no es tan bueno como el de la olopatadina. O sea que la olopatadina es un medicamento bueno para las fases crónicas y para las fases agudas, mientras que la alcaftadina es más usado en los pacientes en las etapas más agudas, ¿sí? Precisamente por lo que te digo que tiene el poder antihistamínico más potente. Entonces, esa podría ser como la respuesta. Pero obviamente la alcaftadina es un medicamento maravilloso que hay que tener en cuenta. Afortunadamente sí, está incluido, como tú dices, en el plan de salud. Y yo personalmente la uso en etapas agudas, pero luego o simultáneamente, digamos, porque es que esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, porque en otras patologías uno suele combinar medicamentos, es decir, aprovechar los efectos de uno y otro como para hacer un efecto sumatorio. Entonces uno acá no necesariamente tiene que decir, listo, como yo le estoy mandando a este paciente de base en estos alérgicos crónicos, uno de acción dual, ¿por qué no en los momentos de reagudización utilizar este efecto antihistamínico potente de la alcaftadina para introducirlo en ese momento al tiempo con el de acción dual crónico? De hecho, no es que haya que suspender uno para tener el otro. Se puede usar intermitentemente en estos momentos, digamos, más sintomáticos, más agudos. No sé qué otra opinión haya del resto de los docentes. Listo, doctora, mil gracias. Eso responde mi pregunta. Ok. Si quieres, termina entonces, Paulita, de escribir esto y podemos hacer luego un poco de discusión si alcanzamos en esta sesión o si no la continuamos en la próxima. Listo. Acá hay un estudio que nos compara tacrolimus versus ciclosporina como un medicamento de primera línea en queratoconjuntivitis vernal. Fue un estudio realizado en India en el cual los pacientes presentan pues las siguientes características. Fueron un total de 28 pacientes
de 32 pacientes, en las cuales la mayoría fueron hombres. La mayoría de estos pacientes presentaban queratoconjuntivitis palpebral, pues tarsal, y se hizo un seguimiento durante 8 semanas con aplicación del medicamento durante 6 semanas, y pues se encontró que la escala que utilizaron para la valoración de los síntomas, al igual que el score para los signos oculares, no tuvieron diferencias estadísticamente significativas. Se encontró que, pues, como vemos acá, pues en cuanto a los síntomas, pues a la escala subjetiva de valoración de síntomas por el paciente son muy similares, no hubo diferencias estadísticamente significativas, y que la mayoría pues de los pacientes en cuanto a los efectos adversos del medicamento referían sensación pues de ardor con la aplicación, especialmente con la ciclosporina. Se vio pues que lastimosamente tras cesarse el medicamento, pues se pierde su efecto, por lo tanto los autores recomiendan que se haga un estudio de mayor duración para definir cuál es el tiempo mínimo que se debe utilizar estos medicamentos en pacientes con queratoconjuntivitis vernal. Acá tenemos un cuadro que nos resume las medidas terapéuticas que tenemos actualmente a nivel tópico. Entonces, nos habla acerca pues, de su mecanismo de acción, de sus efectos, para qué están aprobados específicamente y cuáles son pues, sus contraindicaciones. Entonces, pues los vasoconstrictores y pues descongestionantes, pues como les decía, son alfa-adrenérgicos, los cuales se pueden utilizar en fases agudas, sin embargo, tienen efecto de rebote, están contraindicados en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado que utilicen inhibidores de los, pues de las aminoxidasa, y los niños de menos de 14 años, además que el paciente tiende a hacer sobreuso de estos medicamentos y pues posterior empeoramiento de su cuadro. Los antihistamínicos antagonistas de H1, pues se utilizan pues en la fase temprana de la patología, pues en la fase rápida. Los de primera generación tienen efectos además sedantes, y pues como efectos adversos, dado que los antihistamínicos H1 pues sistémicos pueden aumentar también la presencia pues de ojo seco, pues también los tópicos. También se han utilizado antiinflamatorios tópicos que inhiben pues la ciclooxigenasa, interrumpen la formación de prostaglandina, están utilizados en la fase aguda para mejorar pues el dolor, solamente se utilizan por periodos muy cortos, dan sobre todo efectos adversos a nivel local como queratitis y pueden causar hipertensión ocular, están contraindicados en pacientes asmáticos o con pólipos nasales. Los estabilizadores de las células de los mastocitos van a inhibir la degranulación, va a prevenir la liberación de histaminas, y todos esos mediadores preformados están indicados para la profilaxis. Como decíamos, lo más común es la cefalea. Los agentes de acción dual son los agentes de primera línea, están aprobados sobre todo pues para el manejo profiláctico y también agudo, sobre todo el control del prurito. La olopatadina está aprobada para el manejo de todos los síntomas y síntomas. Como veíamos, siempre están indicados en mayores de 3 años. Y los corticosteroides tópicos, lo ideal es utilizar pues corticosteroides suaves como el loteprednol, ya que pues tienen un gran efecto a nivel antiinflamatorio, pero a costa de muchos efectos adversos como catarata, hipertensión ocular, defectos en o retraso pues en la curación de defectos epiteliales corneales y conjuntivales, también predisponen a infección, sobre todo como veíamos a herpes simple, a molusco contagioso, también pues favorecen la blefaritis por estafilococo aureus, y pues tener cuidado en pacientes pues inmunosuprimidos.
Y pues contraindicaciones, todas las contraindicaciones derivadas de los corticosteroides. Eso era lo que les tenía para hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Paulita, muy bien.